que, como siempre que iniciamos el semestre, lo primero que hacemos es presentar nuestro programa, ¿sí? Sabemos de antemano que nuestro programa está dosificado, ¿sí? Por parciales, y si nos damos cuenta, en este momento, pues, el parcial número 1, primer parcial, pues obviamente dice que el eje central el eje de nuestro programa se llama pensamiento y lenguaje variacional. Ese es el equivalente a decir cálculo, ¿sí? Hoy en día se está buscando llamarle a cálculo pensamiento y lenguaje variacional, ¿sí? Dentro de ellos pues, podemos decir que el componente se llama cambio y predicción de elementos de cálculo. Dentro de ellos nos piden obviamente que trabajemos los conceptos básicos de coordenadas, de sistemas de coordenadas, orientación y posición, o sea que trabajemos con el plano cartesiano, que trabajemos con algo que se llama introducción a las funciones algebraicas y elementos de funciones trascendentes, elementales, ¿sí? O sea que esto de funciones no es otra cosa más que lo que en geometría le llamamos ecuaciones, ¿sí? Aquí vamos a cambiar un poquito el lenguaje a funciones. Tiene una razón muy importante. Cuando veamos el tema de funciones vamos a ver por qué hay que decirle de esa manera, ¿sí? Bueno, vamos a ver los contenidos específicos. Dice que dentro de ellos vamos a trabajar el tratamiento de las representaciones del cambio en distintos contextos, tablas, gráficas, expresiones orales, movimiento físico, funciones y derivadas. O sea, cuando hablamos de el tratamiento del cambio, ¿sí? Nos estamos refiriendo a las derivadas. Las derivadas no son otra cosa más que el tratamiento del cambio, cómo cambia un fenómeno con respecto al tiempo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo represento esto que acabo de decir? ¿Sí? Obviamente va a ser a través del plano cartesiano y las gráficas, ¿sí? Dice, ¿puedo representar mi posición en una gráfica dependiente del tiempo? Claro. Dice una pregunta, ¿qué es el cambio y qué es la variación? Bueno, el cambio, por ejemplo, vamos a pensar en un coche que va viajando. Por cada hora que pasa, pues ha recorrido una cierta cantidad de distancia. O sea, ha cambiado de distancia, ha cambiado de lugar, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo va recorriendo más kilómetros. Y esa variable llamada distancia va variando con respecto al tiempo. Eso es el cambio, ¿sí? Entonces es un ejemplo de cambio, por no decirlo así. También vamos a trabajar algo que se llaman intervalos, ¿sí? Vamos a ver a las funciones crecientes, vamos a ver a las funciones decrecientes, vamos a ver a qué se le llama el que pase una función de decrecer a crecer, o al revés, de crecer a decrecer. Se llaman máximos y mínimos, y podemos observar algunos comportamientos en la temperatura sobre ese fenómeno. Eso es lo que vamos a ver en el primer parcial. Dicho de otra manera, vamos a darle una fuerte remachada al plano cartesiano y a la representación de los fenómenos naturales en el plano cartesiano. Bueno, para el siguiente parcial, que sería el segundo parcial, vamos a seguir viendo que la materia se llama igual, ¿sí? Pensamiento y lenguaje variacional, ¿sí? Ya estamos en el segundo parcial. Seguimos con cambio y predicción, ¿sí? Los elementos del cálculo, perdón, ¿sí? Y aquí obviamente sí ya vamos a ver usos de la derivada en diferentes situaciones contextuales. Acá ya ese cambio ya lo vamos a estudiar un poquito más a detalle, y obviamente ya va a ser bajo el concepto de la derivada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar cuestiones numéricas y las vamos a convertir, bueno, mejor dicho, vamos a tratar fenómenos naturales, los vamos a tratar como cuestiones numéricas, ¿sí?
y los vamos a ver muy visuales y vamos a hacer tratamiento algebraico de ellos. Bueno, donde obviamente vamos a tratar el cambio y la variación, que no es otra cosa más que la derivada, ya lo había mencionado, ¿no? Entonces, específicamente debemos de contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de procesos se precisan para tratar con el cambio y la optimización de sus propiedades, sus relaciones y sus representaciones? Otra pregunta que vamos a tratar es ¿por qué las medidas del cambio resultan útiles para el tratamiento de diferentes situaciones contextuales? Seguimos hablando de cambio. Dice, ¿se pueden sumar funciones? ¿Qué se obtiene de sumar una función lineal con otra lineal? Vamos a tener que entrarle a las operaciones de funciones. Dice una cuadrática con una lineal, sumar. Vamos a ver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de funciones. Y vamos a construir modelos predictivos, como el de la pandemia sería uno bueno, ¿sí? De fenómenos de cambio continuo y cambio discreto. Vamos a calcular derivadas de funciones y técnicas diversas para calcular derivadas. De la misma manera, en el tercer parcial vamos a seguir viendo que es la misma materia. Vamos a seguir con graficación de funciones con diversos métodos. Vamos a la introducción de funciones continuas y a la derivada como una función, ¿sí? Vamos a trabajar los criterios de optimización. Por ejemplo, vamos a localizar máximos y mínimos de funciones, que esa es la principal utilidad. Bueno, todo esto que acabo de resumir, de leer, mejor dicho, pues prácticamente eso es lo que prácticamente veríamos, pero lo más importante es que se los voy a reducir en 4 pequeñas definiciones que puse aquí. Dice, el cálculo es el estudio del cambio. Se refiere al estudio de la tasa de cambio y el movimiento de los objetos. Eso es lo que decía prácticamente el documento. Dice, es una rama de las matemáticas que estudia los límites, funciones, derivadas, integrales y las series infinitas. En este caso muy específico, vamos a ver los límites, las funciones, las derivadas. Y el próximo semestre van a ver ustedes a las integrales y a las series infinitas. O sea, en pocas palabras, vamos a ver estos 3 conceptos en este curso. También dice que estudia las propiedades y las aplicaciones de la derivada. Y quiero que ustedes ya entiendan que cálculo significa derivada para nuestro cuarto semestre, ¿sí? Y que tiene que ver con el estudio de la velocidad con la que cambia una función. Y el ejemplo del auto era el mejor ejemplo de ver un fenómeno y decir que el estudio de su cambio de ese auto se llama derivada. ¿Sí? El cálculo se utiliza para cualquier rama de las ciencias para optimizar procesos. ¿Qué significa optimizar procesos? Lo que decía el documento, ¿no? Encontrar mínimos y máximos. Mínimos costos, máximos utilidades. Mínimos materiales, máximos productos. Mínimas materias primas, máxima producción. O sea, hablar del cálculo entonces es hablar de optimizar procesos. ¿Y qué significa optimizar procesos? Pues encontrar las máximas utilidades con los mínimos esfuerzos o con los mínimos costos. Eso es lo que significa el cálculo. Entonces, de hoy en adelante, yo quiero que cuando escuchen cálculo, ¿sí? Pues relacionen que tasa de cambio, derivada, ¿sí? Velocidad con que cambia una función y optimización de procesos. Eso es lo más importante de toda esta presentación de mi materia, ¿sí? Bueno, y bueno, para empezar, ¿sí? Con nuestro cursito, ¿sí? Vamos a empezar con una primera aplicación del cálculo, con algo que prácticamente es una actividad muy sencilla, ¿sí?
y que tiene que ver con una carrera de autos. Dice, en una apuesta entre amigos, Jorge y Ramiro deciden participar en una carrera de autos. Ramiro, según sus cálculos, se siente el ganador y da una hora de ventaja a Jorge. Piensa que en 5 horas lo puede alcanzar y rebasar. La carrera inicia y Jorge parte a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Ramiro, confiado en su auto, arranca a una hora después a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Ojo, abusados. Es una carrera de autos. Ramiro le propone a Jorge que si viaja a 100 kilómetros por hora y Jorge viaja a 90 kilómetros por hora y le da una hora de ventaja a Jorge, Ramiro piensa y apuesta que en 5 horas alcanza a Jorge. Y entonces, pues prácticamente la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, en 10 minutos quiero que ustedes me contesten si Ramiro alcanza a Jorge, ¿sí? En 5 horas. Recuerden, los datos son: Jorge viaja a 90 kilómetros por hora de manera constante, hagan de cuenta, es una autopista donde pusieron la herramienta esa de mantener el auto a una velocidad constante. Jorge viaja a 100 kilómetros por hora y le da una hora de ventaja. Ramiro viaja a 100 kilómetros por hora y le da una hora de ventaja a Jorge. La pregunta es, con sus herramientas, en 10 minutos, contéstenme si es cierto que lo alcanza o no lo alcanza. Entonces, momentáneamente, esa es la actividad hasta este momento. Yo creo que ya, profe. Correcto, sí. Empezamos. ¿Quién quiere empezar? ¿Lo alcanza o no lo alcanza? No lo alcanza. No lo alcanza. Muy bien, Lo Yair. alcanza. ¿No lo alcanza, Iraíz? Perfecto. ¿Alguien más que quiera No lo participar? alcanza. No lo alcanza. No lo alcanza. Perfecto. No lo alcanza. Ok. No lo alcanza. Ahora sí, a ver, Heidi, ¿por qué no lo alcanza? Heidi. ¿No estás, Heidi, en clase? Heidi. Armando. David. ¿Están en clase o no están en clase? Diego. Dulce. ¿Están en clase o no están en clase, jóvenes? Esmeralda. Luz Angélica. Luz Angélica. ¿Lo alcanza o no lo alcanza? Todavía no lo acabo. Sí. Ok. Said. Said. ¿Lo alcanza o no lo alcanza? No lo alcanza. ¿Por qué no lo alcanza? A ver, platícame. Porque el que va a 90 kilómetros por hora, creo que va a tener 6 horas. Y alcanza a 540 kilómetros. ¿Lo Y el alcanza otro en en 5 horas. 540? No, llega a 540. Ah, ya. Y ¿Y el otro? el otro en 5 horas alcanza 500 kilómetros. Así es. Levantaría No lo otros alcanza. 40. Muy correcto. Bueno, jóvenes, para todos, va. Esa respuesta están en lo correcto, no lo alcanza, ¿sí? Pero esa respuesta me la van a contestar junto con otras, haciendo un estudio más detallado de eso.
para ello se van a van a hacer un estudio más detallado usando otras herramientas, ¿sí? Otras herramientas, no la que se les haya ocurrido, sino lo vamos a hacer un poquito más ordenado, ¿sí? Para eso, pasamos a la siguiente diapositiva y me van a contestar todas estas preguntas, desapertura y contexto. Con todo esto, pienso explicar qué es la derivada y dejarlo muy claro, ya desde ahorita, desde este ejercicio. Van a contestar la pregunta, ¿tiene razón Ramiro en rebasar a Jorge en 5 horas? Ya la contestaron y están en lo correcto, no lo alcanza. Si ambos continúan a velocidad constante. Pero ahora van a contestar muchas otras, por lo tanto yo les sugiero obviamente que elaboren una tabla que refleje el avance de cada competidor por cada hora que pasa y fundamenten la respuesta anterior, y con eso fundamentan la respuesta anterior, así como ya algunos compañeros lo empezaron a hacer. Con los datos de la tabla, grafica el comportamiento de cada auto. Quiere decir que va a ser una gráfica para Ramiro y otra gráfica para Jorge, ¿sí? Y con esa tablita y con esa gráfica ustedes van a contestar a qué distancia lo alcanza y en cuántas horas lo alcanza, en qué momento lo alcanza, sería cuántas horas lo alcanza. Dentro de ellas, si se dan cuenta, hay dos variables, una se llama distancia y la otra se llama tiempo, ¿sí? Me van a contestar cuál de esas dos se llama variable dependiente y por qué. Y luego también cuál de esas dos se llama variable independiente y por qué. Con esos dos datos, ustedes van a plantear dos ecuaciones que representen la competencia. Van a ser dos ecuaciones, a las cuales de hoy en adelante le vamos a llamar funciones. Lo voy a explicar en la próxima sesión por qué. Dice, y resuelve por el método de simultáneas de dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, que resolvamos cuánto valdría la distancia y cuánto valdría el tiempo donde se alcancen. Quiero pensar que esa va a ser la solución. Entonces lo vamos a hacer de manera matemática. Primero, ya dijimos, vamos a hacer una gráfica y se va a ver, vamos a hacer una tabla y se va a ver, vamos a contestar estas preguntas y después lo vamos a resolver de manera matemática, 100% con puras matemáticas. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que me van a hacer en la próxima clase, ¿sí? En la próxima clase ustedes me van a traer todo esto. Esa va a ser la actividad que voy a subir para su próxima clase. Entonces, prácticamente hasta aquí terminaría la clase porque ustedes se quedarían a contestar lo siguiente. Voy a dar un poquito de ayuda nada más para que vean qué es lo que yo espero, ¿sí? Miren, va a ser algo como esto. No es la solución, ¿eh? Va a ser algo como esto. Van a crear una tabla con para Jorge, donde en la primera hora cuántos kilómetros recorre, en la segunda hora cuántos kilómetros recorre, y así se van, ¿sí? Hasta que se alcance, ¿sí? Por lo tanto, quiero que chequen bien que la tabla esté completa, que cuando menos se alcance. De la misma manera van a trabajar otra para Ramiro, una para Jorge y una para Ramiro. Con estos datos, ustedes van a hacer una gráfica en su cuaderno, hecha a mano, ¿sí? Esta vez la quiero a mano, ¿sí? Donde prácticamente vayan graficando esos datos. Una línea de la tabla cada línea de la tabla es un puntito. Vean, en la primera hora, 30 kilómetros. Vamos a pensar que esta es una bicicleta, ¿sí? En la segunda hora, 50, ¿sí? Y lo mismo vamos a graficar para el otro auto, ¿sí? Vamos a unir los extremos, vamos a ponerle una regla que una los extremos y trazamos una recta, ¿sí? Bueno, vamos a hacer también lo mismo para el otro auto, ¿sí? Y después,
vamos a buscar cuáles son las ecuaciones que representan a esa competencia, la de Ramiro y la de Jorge. ¿Cómo le vamos a hacer? Como es una línea recta, como ustedes ya se dieron cuenta que es una línea recta, entonces obviamente que podemos calcular su ecuación, y ya vimos en el semestre anterior cómo calcular la ecuación de una recta. Y aquí les puse la formulita con la que calculamos la ecuación de una recta. Si tenemos dos puntos, veamos este y este, podemos calcular la pendiente, y teniendo la pendiente, se la podemos pasar ahora sí a la formulita esta, ¿sí? Y con la pendiente y un punto, ¿cuál punto? Veamos, podemos encontrar su ecuación. Teniendo su ecuación, ya ahí tenemos la ecuación de, por ejemplo, así le van a hacer para la ecuación de Ramiro, ¿sí? Y obviamente van a hacer otra para Jorge, ¿sí? Bueno, ya teniendo las dos ecuaciones con dos variables, porque si se dan cuenta, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos a tener dos ecuaciones, una de Jorge y otra de Ramiro, ¿sí? No son estas, que quede claro. Por el método de simultáneas, podemos encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y, ¿sí? Prácticamente aquí les pongo un pequeño procedimiento, un ejemplo de cómo realizar simultáneas con estas dos ecuaciones, ¿sí? Para que ustedes recuerden de su álgebra cómo hacerlo, ¿sí? Para que no se diga que no les decimos cómo, ¿sí? Y bueno, pues al graficar las dos ecuaciones, al graficar las dos gráficas, perdón, dicho, al poner las dos gráficas juntas, vean cómo se van a en un punto. Me van a decir también qué significa ese puntito, ¿sí? Y qué relación tiene con los autos, con el ejercicio que les acabo de poner. Entonces, ese es su ejercicio, jóvenes. Entonces, con esos datos, me van a responder esas preguntas. No sé si hubiera alguna duda. Si no hubieran alguna duda, hasta aquí terminó la clase.